El día de hoy hablaremos sobre los procesos cognitivos y su relación con la emoción y motivación. Para eso, conoceremos las bases biológicas de la emoción. En las bases biológicas de la emoción encontramos lo que son la sorpresa. La sorpresa es una emoción con un valor indeterminado y esta se produce ante una situación novedosa o extraña de intensidad leve. Su función es bloquear otras actividades y aumentar la concentración, y comunicar a otros en una sensación de incertidumbre. Asco. El asco es provocado por una impresión desagradable causada por algo repugnante. Su función primordial es promover y mantener la salud y también es un mecanismo de control social. El miedo. Miedo es provocado por la percepción del daño o peligro físico o psíquico. Tiene como función de supervivencia y esta avisa acerca de los peligros. Ira o enojo. La ira o el enojo surge cuando una persona se ve sometida a situaciones que se producen frustración. Su función es proteger y defender la integridad propia de los otros, de otros objetivos. Tristeza. Tristeza es provocado por la presencia o percepción de pérdida o fracaso. Su función de supervivencia es que sirve como petición o demanda de ayuda que permite el autoanálisis. Alegría. La alegría surge cuando se experimenta una atenuación en el estado de malestar, cuando se consigue una meta o objetivo, y se tiene como experiencia estética. Su función es que proporciona energía y a contrarrestar las emociones negativas. Asimismo, favorece las relaciones personales. Conoceremos un poco más acerca de las emociones positivas. Las emociones positivas amplían un rango de atención cognitivo y acción. Asimismo, fortalecen recursos físicos, intelectuales y sociales, y de igual manera minimizan la influencia de las emociones negativas. En cambio, las emociones negativas, estas provocan problemas de salud, generan problemas interpersonales y sociales, y mantienen problemas a las personas con las diversas áreas de su vida. En las teorías de la emoción. Daremos a conocer las teorías de la emoción. Estas están divididas o agrupadas en tres categorías, que son las fisiológicas, las neurológicas y las cognitivas. Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas intracorporales son las responsables de las emociones. En cambio, las teorías neurológicas proponen que la actividad en el cerebro lleva a cabo a las respuestas emocionales. Y las teorías cognitivas argumentan que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. En estas teorías encontraremos diferentes autores, como por ejemplo tenemos a la teoría evolutiva de Charles Darwin, que es la fisiológica. En esta teoría, Charles Darwin afirma que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos a sobrevivir y reproducirse. En cambio, la teoría de la emoción de James Lange, que son las fisiológicas también, en esta nos propone que de manera independiente de que dicha teoría sugiere las emociones que ocurren como consecuencias de las reacciones fisiológicas a los eventos. Además, esta reacción emocional es dependiente de la manera como interpretamos esas reacciones físicas. Pasaremos a la teoría cognitiva de Stirsinger. Esta teoría sugiere que la activación fisiológica ocurre primero cuando el individuo debe identificarse las razones de la activación para experimentar una emoción, y esta provoca una respuesta fisiológica que entonces es interpretada y denominada de forma cognitiva, lo que se convierte en una experiencia emocional. En cambio, la teoría de Richard Lazarus, que es la teoría cognitiva, según Richard, esa teoría debe ocurrir antes de las experiencias de la emoción, y afirma que la consecuencia de eventos primero implica un estímulo, seguido de una emoción. Asimismo, daremos a conocer algunos principios básicos de la emoción. La emoción es el resultado de los múltiples mecanismos. Los mecanismos cerebrales de conducta emocional que corresponden al proceso evolutivo, como el animal al hombre. Y el uso de los modelos animales puede ser la gran utilidad para comprender cómo una función del mecanismo cerebral de las emociones del hombre. Ahora pasaremos a la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es describir las fuerzas que actúan sobre o dentro de un organismo para iniciar y dirigir la conducta de este. Es decir, son fuerzas que permiten la ejecución de conductas destinadas a modificar o mantener el curso de la vida de un organismo mediante la obtención de objetos que incrementan la probabilidad de supervivencia.
Ahora daremos a conocer algunas características de la motivación. Entre ellas está la activación. ¿Qué es la activación? Es la conducta abierta o que manifiesta de una manera de las propiedades, que es mejor definida como la activación. Por otra parte, es la propiedad que define bastante bien las características activadoras de la motivación y tiene que ver con la persistencia. Otra propiedad de esta es que está relacionada con las características activatorias de la motivación y tiene que ver con el vigor y la intensidad de la conducta. La segunda característica sería la dirección. ¿Qué es la dirección? Bueno, es una palabra en el cual el estudio de la motivación lo que interesa es observar la direccionalidad de la conducta, que constantemente está llevando a cabo a cualquier individuo. Tipos de motivación. Hay dos tipos de motivación, que es la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca viene de afuera y está asociada a una recompensa externa. En cambio, la intrínseca es la conducta que se lleva a cabo por el interés y placer de realizarla. El ser humano, por ejemplo, nunca está satisfecho, siempre está deseando cosas nuevas. La motivación se clasifica en dos. Puede ser comprensibles o inexplicables, o también pueden ser conscientes o inconscientes, asimismo intrínsecos o extrínsecos. En esta hay dos categorías de motivos. Por ejemplo, en la primera categoría encontramos a los biológicos o primarios, que también conocidos como innatos. Estos están relacionados con la subsistencia del individuo, de que la especie son carencias del organismo y producto de cierto estado de privación y atienden a satisfacer a las necesidades biológicas, como por ejemplo el hambre, la sed, el impulso sexual y el evitar el dolor. En cambio, las sociales están aprendidos. Estas son determinadas por la cultura o la sociedad y juegan un papel muy importante en el desarrollo emocional y motivacional. Asimismo, son necesarios para desarrollar el contacto con las otras personas. Pueden ser manipulados o creando necesidades. Tipos de motivos social. Hay tres tipos, que es de logro, de afiliación, de poder. De logro es el impulso de superación en la relación de un criterio de excelencia o sentimiento de competencia de personas innovadoras y emprendedoras. En cambio, de afiliación es orientada al individuo de establecer relaciones afectivas, interpersonales, así como a las personas que no les agrada estar solas. El poder es la necesidad de controlar el comportamiento de los demás, desear y que el mundo se ajuste a nuestro plan, como las personas asertivas, las competitivas y agresivas. Ahora daremos a conocer algunas reacciones inconscientes para evitar emociones desagradables. Por ejemplo, el aislamiento y el afectivo. Es donde se huye del conflicto separando ideas y efectos. 2. Compensación. Es donde se contrarresta una debilidad buscando sobresalir de otra actividad. 3. Desplazamiento. Es la que se descarga en sentimientos hostiles sobre las personas o objetos que no se suscitaron las emociones. 4. Fantasía. Se supone realizar con la imaginación aquello que no podemos conseguir. 5. Identificación. Es la tendencia de incorporar el yo a las cualidades de otros. 6. Formación reactiva. Es adoptar y expresar sentimientos contrarios a los verdaderos. 7. Negación. Es ignorar las realidades desagradables para no enfrentar a ellas. 8. Proyección. Es atribuir a nuestros defectos, pensamientos o deseos inaceptables a otros. 9. La racionalización. Esta se usa para justificar las ideas y conductas propias. 10. Regresión. Se vuelve a una fase anterior al desarrollo ante el estrés y la ansiedad. 11. La represión. Esta impide a los pensamientos dolorosos que entren a la conciencia. 12. La sublimación. Estos son los impulsos inaceptables que desvían hacia actividades superiores. Ahora hablaremos acerca de la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene como objetivo caracterizar el constructo de toma de decisiones en el ámbito organizacional, para definir las fases que conforman un proceso de toma de decisiones. Asimismo, delimita las perspectivas y estrategias que nos permitan abordar el fenómeno. También nos da a conocer técnicas de análisis e intervención que nos permitan resolver o minimizar el problema. Asimismo, podemos profundizar en el análisis como DAFO para su aplicación con el contexto real. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas.
Y en el proceso encontramos donde la persona debe escoger entre dos o más alternativas. La toma de decisiones también invade 4 funciones administrativas, como por ejemplo la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Quiénes lo pueden realizar? Bueno, todos lo podemos realizar a nivel personal, laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. Estas decisiones son simples y cotidianas. Asimismo nos ayuda a procesar y analizar de forma implícita y se evoluciona muy rápidamente. Tenemos 5 fases principales en el proceso de toma de decisiones. Está el análisis sustitucional, la definición del problema, la generación de alternativas y soluciones, la valoración de soluciones, la aplicación y control de la eficacia de la solución. Como también encontraremos cualidades personales para la toma de decisiones. 4, que es la experiencia, la creatividad, el buen juicio y las habilidades cuantitativas. También encontraremos algunas decisiones programadas, que son aquellas que se toman frecuentemente, es decir, son repetitivas y se convierten en una rutina tomarlas. ¿Qué son las decisiones programadas? Bueno, las decisiones programadas se toman de acuerdo con las políticas o procedimientos o reglas, que éstas sean escritas o no. Esta facilita la toma de decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o incluyen alternativas. El proceso para tomar decisiones tenemos 5, que es deberíamos de saber qué es, cuál es su meta, identificar, evaluar las alternativas, seleccionar mejor la alternativa y tomar la decisión y entrar en acción. Algunas estrategias que debemos de tomar en cuenta a tomar una decisión es, por ejemplo, evaluarnos, hacernos la pregunta del qué, para qué y por qué queremos tomar esa decisión. Asimismo, conoceremos algunas técnicas de análisis. Estas van a intervenir en la toma de decisiones. En cambio, la mayoría de las decisiones se toman en grupos, dado a una habitualmente resultan más eficaces y eficientes para poder resolver las situaciones de conflicto o problema. Y probablemente las organizaciones prefieren aplicar técnicas concretas siendo las más comunes, como por ejemplo esta tormenta de ideas, el grupo de nominal, el DELPI, el grupos de enfoque, sondeo dialéctico y el DAFO. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.